eh, colocando por delante mi agradecimiento sincero con ustedes, reiterándoles la importancia de estos eventos científicos para la Universidad de Nariño, en particular para esta sección de posgrados en ciencias agrarias. A todos los asistentes, un cordial saludo. Eh, a nuestros usuarios frecuentes también, ya personas que constantemente están vinculadas con este tipo de eventos, darles también la cordial bienvenida. Para mí es realmente muy placentero el poder presentarles el día de hoy al doctor Paulo. Tuve la oportunidad de conocerlo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Coincidimos más o menos en la misma época en que yo estaba haciendo mi trabajo doctoral y Paulo estaba trabajando en la dependencia de Frijol. Paulo es biólogo de profesión de la Universidad del Tolima, con amplia experiencia en el trabajo de mejoramiento genético de frijol. Tuvo la oportunidad de trabajar en Cenicaña, en mejoramiento del cultivo de caña, y actualmente está terminando su trabajo de doctorado en la Universidad de Michigan, igual con la experiencia que él ha acumulado de todos estos años en el trabajo de mejoramiento genético de frijol. Paulo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy gentil, y sin más preámbulos lo dejo con el público para que inicie su charla. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación y a todos por dejarme compartir parte de mi investigación con ustedes. Entonces, hoy les voy a presentar parte de mi trabajo doctoral que estoy realizando en la Universidad Estatal de Michigan. Y yo estoy trabajando con arquitectura genética de rasgos complejos, entre los cuales está rendimiento, concentración de minerales y rasgos de uso final. Todo esto es en frijol común. Entonces, básicamente la justificación de mi estudio es que debemos tratar de incrementar no solo el rendimiento, pero también la calidad nutricional de los cultivos. Entonces ya no podemos seguir expandiéndonos y usando más tierra para producir la misma cantidad de alimento que lo estamos haciendo hoy en día, sino que tenemos que tratar de tener programas de fitomejoramiento más eficientes. Y pues esto es debido a la creciente población mundial que está proyectada a crecer exponencialmente hasta el 2050. Y en mi investigación estoy enfocado en tratar de usar varias herramientas eh, nuevas o novedosas para mejorar la eficiencia de los programas de mejoramiento. Entonces, los tres rasgos en los cuales me estoy enfocando es rendimiento, que siempre es bastante importante en fitomejoramiento porque los productores necesitan o quieren tener variedades que tengan buen rendimiento, pero al mismo tiempo esto es bueno para los consumidores porque al tener variedades con rendimiento alto, pues los precios tienden a reducirse. Otro rasgo en el cual estoy trabajando es en el contenido de hierro y zinc, que son micronutrientes importantes en la dieta humana, y frijol ha sido catalogado como un cultivo para realizar biofortificación, y esto es básicamente suplir la dieta humana con estos micronutrientes. Frijol también tiene un contenido importante de proteína, entonces en varios países y culturas en las cuales no se tiene acceso a una dieta balanceada, o no se tiene acceso a carne, frijol puede suplementar la dieta humana. Y el tercer rasgo en el cual estoy trabajando es tiempo de cocción. Y este rasgo depende hacia la cultura a la cual va dirigido, tiene diferentes, digamos que necesidades. Nosotros tenemos proyectos con varias comunidades africanas
Y en África, reducir el tiempo de cocción es importante porque en muchas de estas comunidades aún cocinan con leña. Entonces, el tener genotipos que necesitan tiempo de cocción prolongados requiere que tengan más leña y pues más tiempo para cocinar. Y generalmente estas actividades las hacen las niñas, los niños y las mujeres. Entonces, digamos que tienen un impacto social importante. Y en comunidades como la americana, también genotipos que tengan un prolongado tiempo de cocción no son muy apetecidos porque, digamos que la cultura estadounidense prefiere alimentos que sean rápidos de cocinar. Entonces, reducir el tiempo de cocción va a potencialmente incrementar el consumo de frijol en la dieta en las personas. Entonces, estos tres rasgos en los cuales yo estoy enfocando mi investigación tienen algo en común y es que todos ellos son rasgos cuantitativos. Estos rasgos cuantitativos, si lo vemos como una perspectiva de mejorador, están controlados por varias regiones o por muchas regiones del genoma. Entonces, por eso tienen esta distribución, digamos que parecida a una distribución normal. Y los procesos de fitomejoramiento tradicionales, aun cuando han sido muy exitosos en muchos rasgos, en los rasgos cuantitativos tienen muchas limitaciones aún, porque en estos rasgos cuantitativos tienen un componente ambiental importante que es pues difícil mejorar estos rasgos pues porque tienen una eh, complejidad genética más grande. Y otra cosa que tienen en común los rasgos con los cuales estoy trabajando es que se requiere tiempo y dinero para fenotiparlos. Entonces, como para que ustedes se den una idea, cuantificar una sola muestra por minerales, el precio es alrededor de $7 y plantar solo una muestra en un surco en el campo nos cuesta alrededor de $25. Y generalmente queremos tener varias réplicas y queremos tener varias localidades. Entonces este costo va incrementándose exponencialmente. Y debido a esto, en mejoramiento hemos tratado de unir la información del genoma con el fenotipo para tratar de reducir estos costos y hacer más eficiente el proceso de mejoramiento. Entonces, si tenemos marcadores moleculares que nos permitan hacer selecciones para no tener que fenotipar todos estos rasgos de interés, nos va a permitir hacer pues, programas de mejoramiento más eficientes. Entonces, una metodología común en fitomejoramiento es el análisis de QTLs, con el cual básicamente cruzamos dos parentales que sean contrastantes en el rasgo en el cual estamos interesados. Y estos parentales, con esta cruza generamos poblaciones las cuales vamos a genotipar y a fenotipar. Y en estas poblaciones encontramos las regiones que están asociadas al fenotipo. La ventaja de este tipo de análisis es que al utilizar parentales contrastantes, el poder de detección es alto. La desventaja es que solo estamos evaluando dos posibles alelos que posiblemente no pueden ser extrapolados. O uno de los problemas es que a veces no puede extrapolarse a otro background genético. Entonces, esa es una limitante que tienen los QTLs. En la otra mano, tenemos los análisis de GWAS o mapeo asociativo. Entonces, con mapeo asociativo no necesitamos generar una población, que es otra de los problemas de QTL, siempre tenemos que generar poblaciones, entonces esto conlleva tiempo. En mapeo asociativo no necesitamos generar poblaciones, simplemente podemos tomar paneles de diversidad que ya estén en nuestros programas de mejoramiento, lo cual es una ventaja. También como ponemos muestras más diversas, potencialmente tenemos una resolución de mapeo más alta porque estas poblaciones tienen más eventos de recombinación. Estamos básicamente capturando eventos de recombinación históricas en el cultivo en el cual estamos trabajando. Eh, básicamente el objetivo de las dos metodologías es el mismo, es encontrar las regiones del genoma que están asociadas con el fenotipo. Eh, pero el mapeo asociativo no tiene un poder muy alto de detección, un poder estadístico muy alto de detección, básicamente porque la población al ser más compleja, al tener
diferentes relaciones genéticas y estructura de población, es más difícil detectar las regiones del genoma que están asociadas con el fenotipo. Entonces, se ha reportado que unir tanto los análisis de QTLs con los GWAS puede, digamos que, suplir las falencias que tienen ambas metodologías y obtener mejores resultados. Y esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos utilizar regiones que se hayan identificado por medio de QTLs o GWAS que tengan un efecto mayor en el fenotipo. Entonces, básicamente, esto es cuando solo un QTL confiere la resistencia a una determinada enfermedad. Entonces, en estos rasgos de QTLs mayores, ambas metodologías tienen, digamos que un uso importante en el programa de mejoramiento. Entonces, estas son las dos metodologías comunes, pero debido a que estas metodologías no han sido muy útiles para detectar regiones que se puedan utilizar en los programas de mejoramiento en rasgos cuantitativos que tienen muchos QTLs de efecto menor, se ha comenzado a implementar selección genómica. Entonces, en selección genómica no nos interesa encontrar regiones del genoma que estén asociadas con el fenotipo. Eh, en lugar de eso, hacemos análisis de regresiones lineales o análisis bayesianos para encontrar el efecto de cada uno de los marcadores moleculares que hayamos identificado en el genoma. Estos efectos de los alelos pueden ser efectos positivos o negativos, y la sumatoria de todos los alelos que podamos identificar en el genoma o los marcadores moleculares, la sumatoria de todos esos efectos es el valor genético de la planta, del genotipo en el cual estemos trabajando. Entonces, lo que nos permite este valor genético es hacer selecciones. Entonces, ya no estamos seleccionando por el fenotipo, sino por el valor genético de las líneas. Entonces, esta es una correlación entre el valor observado fenotípico y el valor genético. Entonces, ustedes ven que no es una correlación perfecta, pero sí es una correlación positiva. Obviamente esto varía dependiendo del rasgo, de la variabilidad de rasgo de la porción fenotípica que es explicada por el genoma, pero lo que queremos como mejoradores es que el modelo sea lo suficientemente bueno para que nos permita seleccionar esta parte de arriba. Entonces, que nos permita mantener las líneas o avanzar las líneas que tienen una mayor probabilidad de ser buenas en el rasgo que queremos seleccionar. ¿Y cómo usar selección genómica? Básicamente, para crear los modelos de selección genómica, necesitamos fenotipar y genotipar una población, que es la población de entrenamiento. Y con esta población de entrenamiento estimamos el efecto de los alelos de la población. Y después lo que podemos hacer es genotipar una población de validación, o la población en la cual solo tenemos el genotipo, pero no tenemos dinero, o no podemos fenotipar esta población, solo genotiparla. Entonces aplicamos los efectos, o usamos los efectos que estimamos en la población de entrenamiento, y predecimos el valor genético de la población de validación. ¿Okay? Pero, ¿cómo podemos implementar en un programa de fitomejoramiento la selección genómica? Bueno, pues para eso podemos ver la fórmula del mejorador. Si ustedes están interesados en fitomejoramiento, deben entender esta fórmula o recordarla. Entonces, esta es el valor genético, o la ganancia genética, más bien, y la ganancia genética es igual a la intensidad de selección, la varianza aditiva de rasgo el cual estamos mejorando, la precisión de selección y la longitud del ciclo de selección. Entonces, la ventaja de usar selección genómica en mejoramiento es que podemos acortar o reducir el tiempo del ciclo de selección, porque podemos seleccionar líneas en generaciones tempranas, por ejemplo, en F3, eh, en rasgos que generalmente evaluamos en generaciones avanzadas como F6 o F7. Entonces podemos reducir hasta 2 años el tiempo de generar o seleccionar nuevos parentales. También podemos incrementar la precisión de selección,
Y muchas veces, bueno, eso, otro concepto es que selección genómica puede utilizarse con muchas otras metodologías. Entonces lo podemos utilizar con análisis espacial, con fenotipado de alto rendimiento, y básicamente la precisión se puede mejorar con predicción genómica, básicamente prediciendo datos de los cuales no podríamos fenotipar porque, de nuevo, no tenemos las instalaciones o las facilidades de hacerlos. Entonces, en lugar de avanzar líneas sin saber qué tan buenas son para un rasgo determinado, como por ejemplo concentración de minerales, que solo se evalúa en F7 o en F6 en frijol común, podríamos comenzar a mejorar o a seleccionar líneas con probable concentración de minerales en etapas o en generaciones tempranas del ciclo de selección. También podemos incrementar la intensidad de selección debido a que los costos de genotipado son menores a los de fenotipado. Entonces podemos incrementar el tamaño de la población y con esto incrementar la intensidad de la selección. Y por último, podemos incrementar la diversidad genética teniendo en cuenta el valor genético de la línea y la diversidad genética. Entonces, digamos que algo que generalmente se hace en mejoramiento tradicional es cruzar las líneas con mejor fenotipo entre ellas. Bueno, con selección genómica podemos cruzar las líneas, la idea es cruzar las líneas con valor genético, pero teniendo en cuenta la diversidad. Al cruzar líneas que tengan un buen valor genético, pero que sean diversas, aseguramos o digamos que incrementamos la probabilidad de tener ganancia genética a largo plazo. Bueno, entonces con eso en mente, el objetivo de mi investigación es evaluar la selección genómica y fenotipado de alto rendimiento en varios rasgos de frijol común. Y la metodología que estoy implementando, yo estoy usando una población de frijol amarillo, un panel de diversidad de frijol amarillo. Estoy fenotipando y genotipando esta población y estoy colectando también datos de espectroscopía de infrarrojo cercano en semilla cruda. Y todo esto es con el fin de, primero, hacer mapeo asociativo. Entonces estoy tomando toda mi información y estoy tratando de integrar o identificar las regiones del genoma que tienen asociación con los fenotipos de interés. Pero al mismo tiempo estoy trabajando con poblaciones de QTLs y estoy haciendo metaanálisis de todos los QTLs que han sido reportados en la literatura con el fin de poner junto los análisis de QTLs y el GWAS de mi población y encontrar las regiones que sean más consistentes y usarlas como variables fijas en mis modelos de selección para incrementar la predicción de los rasgos. Y a la par, estoy usando estos datos de espectroscopía para predecir los fenotipos de una forma más económica, pero también para tratar de usar la longitud de los datos espectrales como datos secundarios o rasgos secundarios en mis modelos para, de nuevo, tratar de incrementar la predicción de mis modelos. Eh, entonces, en cuanto al fenotipo, uy, en cuanto al fenotipo, plantamos la población en Michigan y en Nebraska por 2 años. Entonces, como ustedes ven, todos estos rasgos son cuantitativos. Esto es un trabajo bastante dispendioso, no lo he hecho solo. Hemos tenido colaboración con profesores de Nebraska, Cornell y Michigan State. Y todos esos rasgos fenotípicos los he corregido o he usado modelos espaciales para tratar de corregir la distribución espacial de los surcos, los cuales plantamos. Entonces, para esto, pues básicamente utilizo modelos mixtos que toman las filas y las columnas como variables aleatorias y trato de estimar los valores BLABS para básicamente tratar de tomar en cuenta esta variación, porque si ustedes ven acá,
Las partes que son azules tienen en promedio menor rendimiento, esta gráfica de rendimiento, que las áreas que son amarillas. Entonces, por daños mecánicos que se pudieron haber dado, acá hay muchos venados, entonces los venados pueden comerse parte de los surcos, por cantidad de nutrientes, por no un uniforme riego del agua. Entonces, todos estos factores pueden influir en rasgos como rendimiento, y lo que tratamos con este análisis espacial es corregir esta distribución. Obviamente los modelos fueron randomizados pues utilizamos bloques, pero además de esto también estamos utilizando el análisis espacial. Entonces, ese fue el fenotipo, y ahora la población se genotipó. Para el genotipado utilizamos genotipado por secuenciación o GBS, y esto es una parte clave en selección genómica, porque si queremos utilizar selección genómica tenemos que usar una metodología que sea barata. Entonces, básicamente con GBS lo que hacemos es cortar el DNA en fragmentos pequeños. Como ven acá, cada uno de estos pozos es un genotipo diferente. Lo que hacemos es cortar con una enzima todos los genotipos y después poner un adaptador con un código único para cada uno de los genotipos. Después de que cada uno de los DNAs tienen este adaptador único, podemos mezclarlo en un tubo, y todo este tubo lo podemos enviar por una línea de secuenciación de Illumina. Entonces, como ven, es una forma fácil, el protocolo es bastante sencillo y relativamente económica porque ponemos todo junto. Y solo para que se den una idea de los costos, una muestra por GBS, obtener la secuenciación por una muestra, está alrededor de $5 si combinamos 384 muestras en uno solo de estos tubos, que pues es posible hacerlo. Pero si sembramos la línea en el campo, vale $25 y solo podemos tomar los datos fenotípicos que podamos ver en el campo. Entonces no podríamos tomar minerales, no podríamos tomar tiempo de cocción, que son costos adicionales. Entonces con la muestra del genotipo podríamos predecir todos estos rasgos. Entonces como que pues el precio es algo importante para predecir selección genómica. Selección genómica siempre va a ser menos preciso que el fenotipado, eh, pero pues es costo-eficiencia. Si el precio baja mucho, puede ser una herramienta bastante valiosa. Entonces, con el protocolo de GBS identifiqué 73,000 marcadores en la población, de los cuales 37% de ellos están en regiones codificantes. Y cuando miro las distancias genéticas y físicas, ustedes pueden ver que estos espacios es donde no tengo marcadores moleculares. Entonces son pocas regiones donde no tengo marcadores moleculares, y esto es bueno para mis modelos porque al tener el genoma saturado, quiere decir que la probabilidad de que tenga marcadores en el DIO, en desequilibrio de ligamiento con los QTLs, que estén cerca a los QTLs, es alta. Entonces voy a poder capturar el efecto de, en teoría, la mayoría de los QTLs que controlan los rasgos de interés. Entonces, con estos SNPs, lo que hice fue estimar la estructura de la población. No les comenté antes, si ustedes no están familiarizados con Frijol. Frijol tiene dos acervos, el mesoamericano y el andino. El mesoamericano es de Norte y Centroamérica, y también tenemos acervo mesoamericano en Colombia, y el acervo andino es en Sudamérica. Y en Colombia, como somos el puente de entrada entre Centroamérica y Sudamérica, tenemos los dos acervos. Entonces, en esta población de estudio tenemos los dos acervos y tenemos mezclas de los acervos. Entonces, tenemos una estructura poblacional fuerte, y también, pues, esta es la kinship, que es la matriz de relación genética aditiva en la población, y ustedes pueden ver que, pues, como es esperado, la relación genética entre acervo, este cuadro grande, son los materiales andinos, y este cuadro un poquito más pequeño son los materiales mesoamericanos. Entonces, esta información es importante porque esto, tanto la estructura de la población como la
kinship son necesarias para hacer los análisis de mapeo asociativo. Entonces, lo que les quería mostrar, estos son datos preliminares del mapeo asociativo que he realizado en cuanto a rendimiento y peso de 100 semillas. Entonces, solo quería mostrarles como la diferente complejidad que tienen los rasgos cuantitativos. Rendimiento es un rasgo que es bastante complejo. La variabilidad de este rasgo está alrededor de, en mi población está alrededor de 0.3, entonces digamos que es más el porcentaje de la varianza fenotípica que se explica o por error, por ruido ambiental, o, sí, o digamos que otras cosas que el modelo o la balanza adictiva no puede capturar. Y como ven, hay muy pocas regiones que están asociadas. Entonces, una forma fácil de ver la influencia que tiene el ambiente en estos, sí, el ambiente en estos rasgos fenotípicos es ver la correlación que tengo entre años y entre localidades. Ustedes ven que aun cuando la correlación es positiva, no es una correlación que es bastante, no es una correlación pues muy fuerte. Mm, pero en la otra mano tengo un rasgo como peso de semillas. Peso de semillas es un componente de rendimiento. El rendimiento, digamos que es un rasgo bastante complejo que está dividido en componentes de rendimiento. Uno de esos componentes es el peso de 100 semillas. Y la correlación entre años, entre localidades de peso de 100 semillas es bastante fuerte. La correlación más baja que hubo entre localidades fue 0.92 y la variabilidad de este rasgo está en 0.8. Entonces, el componente ambiental, aun cuando es importante, no es muy fuerte el peso de 100 semillas. Y ustedes ven que es más fácil detectar mm, asociaciones porque al tener menos variabilidad ambiental, pues los datos, el fenotipo es más constante a través de los ambientes y además también al tener un nivel de complejidad menor a rendimiento, eh, está controlado por menos regiones, estas regiones pueden tener un mayor efecto en el fenotipo. Y algo que no mencioné, el anillo exterior es la densidad de los SNPs y después estos son los Manhattan plots de Nebraska 2019, Nebraska 2018, Michigan 2019, Michigan 2018. Entonces lo que queremos ver es asociaciones como esta que ustedes ven acá en el cromosoma 8 en peso de 100 semillas, que es constante en todos los ambientes, todos los años. Entonces ese tipo de asociaciones son las cuales estamos más interesados. Entonces, eh, de nuevo, como les decía en la introducción, trabajar con mapeo asociativo no es fácil. Esto fue un artículo que publicamos el año pasado, en la cual tratamos de reducir esa estructura poblacional que les mostré que en mi población de doctorado vi. Y en este artículo básicamente hicimos una población multiparental para tratar de tener algo similar a una población natural. Entonces acá estamos hablando 8 diferentes alelos porque utilizamos 8 diferentes parentales y generamos una RIL de 600 individuos. Entonces esta población, que es una población MAGIC, eh, que es básicamente una población multiparental, la idea es evaluar varios alelos, pero sin tener la estructura poblacional. Entonces ustedes ven acá que no, esta población no mostró estructura poblacional, lo cual es mejor cuando queremos hacer análisis de mapeo asociativo, porque no tenemos que hacer como sobrecorrecciones. Eh, la población también se genotipó por GBS y por whole genome los parentales y con la información de genoma completo de los parentales se hizo imputación de los marcadores en la población. Y esto se les muestro es como para mostrarles la comparación entre el enfoque o el modelo estadístico para hacer mapeo asociativo, que son los Manhattan plots que están en amarillo y verde en 2013 y 2014, versus el modelo estadístico para hacer QTLs. Entonces, acá ustedes pueden ver que cuando la asociación es bastante fuerte, se puede ver tanto en el enfoque estadístico para hacer mapeo asociativo como para hacer QTLs,
pero hay algunas regiones o otras, eh, regiones del genoma que no tienen un efecto bastante fuerte, como este en el cromosoma 3, que a veces se puede detectar con mapeo asociativo, pero a veces no. Pero con QTLs el poder estadístico es un poquito más alto y básicamente es más alto por el umbral de selección. Entonces, acá la línea roja es el umbral de selección que tengo cuando utilizo los marcadores del genoma completo, que fueron alrededor de 2 millones en este estudio. Entonces ustedes ven que como debo hacer una corrección por múltiples test, el umbral es más alto. Esta línea verde fue el umbral que identificamos con los marcadores por GBS, entonces el umbral es más bajo, aun cuando es el mismo rasgo fenotípico. Entonces, estas correcciones por multiple test hacen que sean, digamos que mapeo asociativo a veces sea muy conservador. Eh, y el umbral que se obtiene por QTLs es por medio de permutaciones, lo cual baja un poquito el umbral y pues el modelo estadístico es diferente. Entonces, básicamente la idea es, sí, el mapeo asociativo incrementa la resolución, pero a veces tiene problemas en cuanto a la detección por el modelo estadístico que se utiliza. Además, también se utilizó corrección de estructura poblacional. Entonces, debido a esas limitaciones y ventajas que tienen ambas metodologías, en mi investigación yo estoy poniendo junto estos análisis. Entonces, por ejemplo, publicamos el año pasado un análisis de QTLs, donde identificamos 10 QTLs que están asociados al tiempo de cocción. Y estos 10 QTLs, 3 de ellos nos parecieron más relevantes debido a que fueron constantes entre localidades. Esta población se sembró en Ruanda, en África, en 2 localidades, 2 años. Y lo que hicimos fue con esos 3 QTLs que eran más constantes entre localidades, fue identificar los haplotipos de estos QTLs y ver qué pasaba cuando los acumulábamos en la población. Entonces, identificar las líneas que tenían estos QTLs acumulados. Entonces, esta fue una comparación cuando no tenían ninguno de los QTLs o tenían el haplotipo del parental que no aporta el QTL o aporta el alelo malo. Y fuimos acumulando las líneas que tenían 1, 2 y 3 QTLs. Entonces vimos que cuando acumulábamos los QTLs tenemos reducciones hasta más de 20 minutos de tiempo de cocción, que es lo que queremos reducir el tiempo de cocción. Y fue muy interesante encontrar que las mismas regiones estaban relacionadas con el contenido de proteína. Entonces, los haplotipos no solo reducían el tiempo de cocción, pero también incrementaban el contenido de proteína. Entonces, estas son regiones muy interesantes para usar en los programas de mejoramiento. Eh, y eso fue una población que teníamos y tenemos la información, pero hay mucha otra información que está disponible en la literatura. Entonces, por esto me he enfocado también en parte de mi investigación en trabajar con metaanálisis. Hace 2 años publicamos el primer metaanálisis de minerales y básicamente usamos 7 poblaciones, las cuales eran públicas, eh, y se han reportado 110 QTLs en estas poblaciones. Y lo que hicimos fue tratar de encontrar las regiones que fueron más consistentes entre poblaciones y entre localidades. Identificamos 12 regiones que consistentemente mostraban asociaciones con hierro y con zinc en semilla, con la concentración de hierro y zinc en semilla, y 8 de esas regiones incrementan ambos el contenido de hierro y hierro y zinc tienen una correlación positiva, y encontramos 8 regiones del genoma que estaban asociadas a estas dos concentraciones. Entonces son formas interesantes de tratar de como descubrir la arquitectura genética de estos rasgos y reduciendo, al unir varias poblaciones, los datos de varias poblaciones, no solo encontramos los datos más consistentes entre las poblaciones que pueden aplicarse en mejoramiento, sino que también reducimos el tamaño físico de las regiones del genoma que están asociados con estos rasgos. Entonces, ahora viendo el potencial que tienen estos metaanálisis, estoy trabajando en otro metaanálisis, pero ahora en rendimiento,
Y como para mostrar la complejidad que tienen este rasgo, estoy trabajando con 32 poblaciones que fueron plantadas en 12 países alrededor del mundo y en total se han identificado 608 QTLs con rendimiento y componentes de rendimiento. Entonces, pues estos números no se pueden utilizar en mejoramiento, pues hacer selección asistida con más de 10 marcadores sería bastante difícil. Entonces, la idea es consolidar toda esta información y simplemente seleccionar las variables, las regiones del genoma que sean más consistentes y útiles en los programas de mejoramiento. Y con este fin, estoy tomando variables ambientales para correlacionar los QTLs, si hay QTLs específicos, dependiendo a megaambientes específicos. Entonces, y acaban un poco de datos preliminares que tengo. Ya después de identificar estas regiones, la idea es poner y alimentar los modelos de predicción genómica usando estas regiones como variables fijas en el genoma. Entonces, estos son resultados preliminares que tengo cuando utilizo todos los marcadores moleculares como variables aleatorias. Eso es lo que hacen los modelos de selección genómica. Toman todos los marcadores moleculares como variables aleatorias para estimar el efecto de cada uno de los marcadores. Y las predicciones no están mal, no están tan bajas. Y básicamente que fue el rasgo que utilizó, presentó mayor correlación entre lo predicho y lo observado, que fue el contenido de biodisponibilidad de hierro. Ustedes ven que es suficientemente bueno, no es perfecto, pero es suficientemente bueno para seleccionar lo que posiblemente tiene mejor desempeño en el rasgo que estamos interesados. Entonces es bastante interesante, es bastante útil. Al parecer, pero yo tenía en mi cabeza cómo puedo, qué es lo que espero cuando incremente o fije los QTLs que estoy investigando como variables fijas. Entonces, para eso simulé unos datos, simulé el genoma de frijol común y simulé un rasgo cuantitativo similar a rendimiento. No, no sé si ustedes pueden ver puntos verdes, pero los puntos verdes son QTLs que yo también simulé. Y, y básicamente lo que hice con este análisis. Discúlpame un segundito. Por favor, a los asistentes que tienen abierto el micrófono, por favor, cerrarlo. New Mexico? No. Yo creo que no lo escuché. Because yesterday like someone called from New Mexico. Pedro, tienes abierto el A sample that we should receive today, and this is the information from the credit card. Okay, But because gracias. I mean, you haven't received the sample, I didn't process that. Bueno, está bien, Pablo, tratemos de seguir, pero Okay, ya. joda un poco. Gracias. Ya, listo, ya lo anoté. Bueno, entonces lo que hice como para tratar de saber qué es lo que yo iba a esperar cuando comienzo a fijar los QTLs fue diseñar esta población. Entonces simulé el genoma de frijol y diseñé 20 QTLs que controlan este rasgo fenotípico. Entonces, básicamente, para que sea más fácil visualizarlo, diseñé el efecto de los QTLs de menor a mayor. Entonces, estos que están en cromosoma 1 tienen un efecto pequeño y van incrementando hasta el último QTL que diseñé en el cromosoma 11. Entonces, la idea con esto fue comenzar a comparar la predicción de los modelos sin ninguna variable fija, que es como los que les mostré anteriormente, que es lo que normalmente se hace, tomar todos los marcadores como variables
variables aleatorias y comenzar a fijar los QTLs en la población. Entonces, como ustedes ven, cuando fijo QTLs de un efecto significativo, la predicción se vuelve mejor y mejor, hasta un punto donde ya no hay más, digamos, incremento de la población porque este rasgo lo simulé con una errabilidad de 0.6. Entonces tenemos un componente ambiental el cual no podemos controlar y no podemos mejorar, pero digamos que ese es el techo, la raíz cuadrada de la errabilidad es el techo de lo que podríamos hacer con selección genómica y con selección fenotípica. Ese es el mismo techo. Entonces, con esto les quería mostrar que el uso de variables fijas puede incrementar bastante la predicción de los modelos. Sí, entonces en esto estoy trabajando en cuanto a lo de las selecciones genómicas. Y por último, les quería mostrar la metodología que estoy utilizando de fenotipado de alto rendimiento. Tengo fotos de drones, las cuales no voy a mostrar en esta presentación, pero también tengo información espectral de NIRS, de infrarrojo cercano. Y básicamente esta es la metodología, esta es la maquinita. Esa maquinita es relativamente barata, vale alrededor de $3,000, $4,000. Y si uno la cuida, pues dura bastante tiempo. Y como ustedes ven, esta es la forma de tomar los datos. Simplemente se ponen semillas, semillas crudas que no hay que procesar. Y lo que hace la máquina es tomar en 20 segundos, alrededor de 500 escaneos de la muestra. Y no es una metodología destructiva. Y por su velocidad nos permite evaluar cientos de muestras el mismo día. Entonces esa es la idea con fenotipado de alto rendimiento, que sea barato y que sea rápido. Y si no es destructivo, es muchísimo mejor. Entonces, la idea con estos espectros son dos enfoques diferentes. El primero y el más tradicional o convencional es predecir el fenotipo y básicamente eso se hace con partial least squares, modelos, bueno, con machine learning o con otros modelos, pero básicamente es tratar de aumentar la covarianza de estas longitudes de onda con el rasgo en el cual estamos interesados para poder predecir estos fenotipos. Entonces, esta es la metodología más común. Y por otro lado, tenemos los índices de selección. Entonces, un compañero de la universidad publicó un modelo matemático donde básicamente utilizamos la varianza y covarianza de las longitudes de onda de datos espectrales con la varianza genotípica de la población, y con eso construimos índices de selección para pues, seleccionar, que nos sirvan como para seleccionar el fenotipo de interés. ¿Listo? Entonces, por el momento lo que yo he hecho con esta información de fenotipado de alto rendimiento es unos modelos muy básicos de partial least squares, y básicamente vi que la predicción de biodisponibilidad de hierro es bastante alta, está alrededor de 0.7. Entonces, es un rasgo que claramente podría utilizarse esta metodología para predecirlo. Y los otros, aun cuando algunos tienen una correlación positiva, no es una correlación muy marcada. Pero cabe resaltar que estos son datos preliminares porque me falta hacer preprocesamiento de los datos espectrales. Entonces, esto fue algo muy rápido que analicé, pero falta trabajarle mucho a esto. Eh, pero digamos que lo esperado es que no para todos los rasgos fenotípicos vayan a servir, principalmente porque NIRS ha demostrado que es más eficiente para medir la absorbancia en componentes orgánicos. Pero pues es algo que debemos tratar con los fenotipos en los cuales estamos trabajando. Entonces, básicamente, hay muchas cosas que debo trabajar. Se supone es mi último
año de doctoral, y se supone porque tengo muchísimo trabajo, pero la idea es ir, pues, como que afinando todas las metodologías y todo con el fin de utilizarlo en selección genómica en frijol común. Pero como que el mensaje que les quiero dejar es que selección genómica tiene un potencial grande. La industria privada, todas las multinacionales están utilizando selección genómica. El potencial principalmente está en rasgos que son muy complejos y con variabilidad baja, porque fenotípicamente es muy difícil mejorarlos. Entonces, el potencial está ahí. La idea es tratar de engranar todo el programa de mejoramiento para que la metodología sirva y funcione. Y con esto ya me quiero despedir. Sí, básicamente muchísimas gracias por su tiempo y si tienen preguntas trataré de responderles. Muchísimas gracias, doctor Paulo. Muy gentil por su conferencia. Antes de dar paso a las preguntas, quiero hacer una solicitud formal a todos los asistentes, aquellos que no se hayan registrado todavía a través del link que Alejandra ha estado apuntando en el chat. Por favor, antes de terminar la conferencia, quisiera que nos colaboraran, por favor, con su registro. Para nosotros como centro es muy importante, para Compass también es muy importante el que tengamos el certificado oficial de asistencia. Así que por favor, para que se registren aquellas personas que aún no lo han hecho. Y entonces ahora sí, podemos hacer uso de la palabra a aquellas personas que deseen preguntar al doctor Paulo, por favor. Veo aquí, discúlpenme, doctor Carlos Germán, ¿cómo ha estado? Buenos días, con mi saludo especial para usted. Le doy la palabra. Muy buenos días, Carlos, por la invitación. Felicitación a Paula por la excelente presentación. Tengo una pregunta, Paula. ¿Hay experiencias de este mismo sistema, pero enfocado a hacer selección para enfermedades de tipo cuantitativo, como por ejemplo bacteriosis común en frijol? Sí, no sé si pues para enfermedades en general, yo estuve en una presentación del doctor Bodo Ratz, que era el mejorador de frijol en CIAT, y de hecho, generalmente las enfermedades están controladas por menos, digamos que regiones del genoma. Entonces son rasgos que son más fáciles de predecir que rendimiento. Entonces lo que mostró Bodo en su presentación es que estaban usando información, su población de entrenamiento en Colombia tenía predicciones grandes en poblaciones plantadas en África. Entonces no solo estaban prediciendo entre la misma localidad, sino entre años y entre diferentes ambientes. Entonces el potencial para enfermedades que son cuantitativas también es alto. Sí. Y cuando se tiene, digamos, enfermedades como antracnosis que están controladas por pues un QTL mayor, pues digamos que el uso de selección genómica no es necesario porque podría seleccionarlo con uno o dos marcadores sin necesidad de correr modelos lineales. Pero sí es cuantitativo, se ha demostrado y las predicciones del doctor Bodo fueron bastante prometedoras en enfermedades. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna otra intervención, otra pregunta, por favor? Carlitos, yo. Réplica, como de costumbre, me estaba... Buenos días. Estaba faltando, ¿cierto? Pablo, muchas gracias por tu presentación, bastante clara, ilustrativa y bien importante. A mí me asalta una duda, de pronto es porque yo no conozco muy bien este tipo de trabajos, yo soy agrónoma y más bien fitopatóloga. Te pregunto, este tipo de trabajos, por ejemplo, en el que tú hiciste específicamente,
tiene que ir muy ligado a condiciones climáticas, ambientales, ¿cierto? Y a futuro, pues mucho más. Entonces, la duda es, ¿será que esos QTLs y toda esa ganancia, ese potencial que ustedes le confieren, digamos, a esos materiales ya seleccionados, son específicos para regiones y se montan en otras regiones, se pierden? ¿O, o cómo se maneja esa parte ya agronómica además, ¿no? Si tiene que tener una determinada métodos de fertilización, tales, la parte agronómica que tiene que ir ligada, pienso yo, ¿no? No sé si eso ustedes lo prevén o está dentro del estudio. Hola, Berta. Sí, de hecho, la predicción genómica va ligada a la heredabilidad que tiene cada rasgo y la heredabilidad va ligada a estos componentes ambientales. Entonces, básicamente la heredabilidad, ustedes como agrónomos, pues saben que es básicamente específica para las poblaciones y para los ambientes en los cuales se está evaluando. Entonces, sí, los modelos de predicción no van a ser iguales para todos los ambientes, pero por esto, digamos que en el plan ideal se debería tener poblaciones de entrenamiento en los megaambientes en los cuales Ujú, se esté interesados, genotipar y fenotipar estas líneas para encontrar los valores de los alelos, digamos, efecto alélico en estos diferentes ambientes y estimando este efecto alélico en los diferentes ambientes, genotipar las nuevas líneas que usted quiere predecir para el ambiente específico en el cual quiere liberar la línea. Entonces, digamos algo que están haciendo acá en maíz, tienen eh, se me olvidó, dos megaambientes importantes. Entonces ellos tienen poblaciones, son dos universidades diferentes, entonces ellos tienen poblaciones de entrenamiento cada una de estas universidades. Cuando una universidad, Minnesota, no me recuerdo el nombre de la otra, encuentra una línea prometedora en su megaambiente, eh, ujú. corren en los modelos de predicción con la población de entrenamiento del otro megaambiente para ver cuál es la probabilidad de que esta línea tenga un buen desempeño en el otro ambiente. Porque básicamente lo que hacemos es regresiones lineales por ambiente. Tú estás totalmente bien. Entonces se hacen las estimaciones de los alelos por ambiente, pero como el genotipo no cambia, entonces puedo hacer la predicción de líneas que no han sido fenotipadas en ese ambiente con el valor alérico que ya se estimó en cada uno. Sí, sí soy suficientemente Sí, claro. sí, sí. Es lo que Sí. acá se conoce como pruebas regionales, por ejemplo, en café, ¿no? Cuando ya se saca un material, entonces se hace pruebas regionales para ver su comportamiento regional, pero bien, bien. Y la parte Es, de nutrición y manejo agronómico también, me imagino que es muy, muy especial para cada uno de sus materiales, ¿o no? todo eso ya entraría entre lo que el modelo, básicamente nosotros, el modelo matemático que utilizamos es efecto genotipo más error. Entonces todo eso entraría entre el error, que Mm, es difícil de controlar. Entonces lo que tratamos es de buscar, de encontrar como el efecto de todos los alelos, sí, y teniendo en cuenta o sabiendo, teniendo en la cabeza que el error es una parte importante del fenotipo que muchas veces no podemos controlar, porque pues todos estos tipos de suelos, valores ujú. nutricionales, pues es difícil como que tenerla en cuenta en el modelo. Por esto en los metaanálisis que yo estoy haciendo, estoy tratando de tomar la información ambiental para saber cuáles son los QTLs que son más o están asociados con diferentes megaambientes y tratar de incluirlos en los modelos de predicción para esos megaambientes en un futuro cuando se tenga, digamos que, más datos. Pero sí, eso es, digamos que es parte del error que nosotros tenemos en el modelo. Ok. Y de hecho los modelos que nosotros utilizamos están mal de entrada, porque nosotros contamos que todos los modelos son aditivos, cuando sabemos Ujú, que no todos los genes o los alelos tienen un comportamiento aditivo en el fenotipo. También asumimos que no hay interacción de genes, cuando eso también es una asumición, asumición es, bueno, una assumption que está mal,
porque pues hay interacción entre los alelos. Pero entonces, un profesor de estadística decía, no hay ningún modelo que está bien, pero hay algunos que sirven. Entonces, estos modelos lineales capturan gran parte del efecto de los alelos y ha sido posible utilizarlos en mejoramiento. Gracias, Pablo. Muy bien. Gracias. Gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas más, por favor. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Pablo. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Perdón. Buenos días con todos. Sí, profe. Carlos, por favor. Muchas gracias por su presentación, doctor Paulo. Bueno, yo quisiera hacerle un par de preguntitas. Pues he leído y he escuchado también, o se habla también de la erosión genética, en donde se mencionan algunos conceptos como la pérdida de la variabilidad genética, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, así desde su trabajo, su experiencia, cómo uno puede ver o cómo se puede presenciar este fenómeno, ¿no? Y la otra preguntita es, o pues una apreciación es, ¿no? Aquí en la región de Nariño se trabajaba pues el asocio del maíz con el cultivo de frijol, con el mismo frijol, ¿no? Entonces, ya hace como una década creo que es, por cambios notables pues en la variabilidad climática, se perdió la posibilidad de este asocio, porque pues hubo un desequilibrio en tanto en las dos especies, ¿no? El frijol mostró pues, se podría decir, una mayor agresividad de crecimiento. Bueno, actualmente se busca nuevamente volver a este asocio, y entonces a mí me gustaría saber, usted qué opina, qué rasgos cuantitativos en el fenotipo pues, de una población se deben priorizar para pues, los trabajos de selección pues, convencional o ya para esto de la predicción genómica. Ok, Carlos. En cuanto a la erosión genética, pues es un claro efecto de la selección fenotípica que hemos hecho para aumentar rendimientos y todos los rasgos eh, para los cuales como agrónomos y mejoradores pues hemos realizado. Entonces, básicamente, pues se pierde esta diversidad. Entonces, es algo de lo cual los programas de mejoramiento han tratado de trabajar últimamente, tratar de aumentar esa diversidad que mucha ya se ha perdido, pero básicamente la forma en la cual en frijol, por ejemplo, lo hacemos es cruzar entre acervos genéticos para tratar de incrementar la diversidad o cruzarlo con materiales silvestres. Y digamos que es muy fácil identificar la erosión cuando hablamos de rendimiento, porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, para encontrar líneas que tengan buen rendimiento, necesitamos que tenga la misma arquitectura la planta, porque acá se cosecha con una máquina, que tenga más o menos la misma carga, que florezca al mismo tiempo. Entonces, básicamente estamos buscando patrones muy similares y pues eso como que en la vida silvestre no es lo que pasa. Entonces, pues una forma de evidenciar la pérdida de diversidad genética es porque buscamos que los cultivares todos tengan buen rendimiento, tengan el mismo color de semilla, tamaño de semilla. Entonces, pues esto es muy evidente en estos rasgos. Entonces, el cruzar con materiales silvestres puede ayudar. El problema con esto es que va en detrimento del desempeño agronómico, entonces por eso muchas veces no se hace. Lo que selección genómica puede ayudar en este caso, como les mostré en una de las slides, es que no solo tiene en cuenta el valor genotípico, es esto, no solo se tiene en cuenta el valor, qué tan bueno es genéticamente para el rasgo que queremos evaluar, sino que se tiene en cuenta la diversidad genética. Entonces, se tratan de cruzar líneas que genéticamente sean distantes
pero que sigan siendo buenas. Entonces, digamos que es una forma moderna de tratar de aumentar la diversidad genética. Y en cuanto a su segunda pregunta, yo nunca nunca he trabajado en cultivos pues como usted me dice, maíz y frijol. Me parece genial la idea, pero no sabría en qué rasgos pues se deberían enfocar. Asumo que en hábito de crecimiento, asumo que se debería enfocar en líneas que sean volubles, eh, para que se enreden en maíz, pero pues realmente no tengo mucha idea. Pero lo primero que se deberían hacer es enfocar cuáles son los rasgos, como en cualquier proceso de mejoramiento, en los cuales están interesados y correr los modelos de selección con esto. Pues serviría de la misma forma en la cual yo lo estoy utilizando. Lo único es que los rasgos deben ser diferentes, pero sí, no sé qué rasgos serían los más importantes. Muchas gracias, doctor Pablo. ¿Alguien más quiere realizar una última pregunta, por favor? Sí, muy buenos días. Sí, por favor. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Quería saber, en la secuenciación pude notar que habían disminuido muchísimo los costos, ¿cierto? Entonces quería saber qué tipo de adaptadores se utilizaron para secuenciar. Muchísimas gracias. Hola, si quieren yo, no sé si les pongo ahorita mi correo, les puedo enviar el artículo. Este es un artículo del 2011. Básicamente lo que hace GBS es que uno corta con una enzima de restricción y estas enzimas de restricción quedan con un sticky end, con una secuencia complementaria o a la cual uno puede poner adaptadores, los cuales uno diseña porque uno sabe cuál es la secuencia que la enzima reconoce. Entonces, al quedar con estos sticky ends, creo que es bordes pegajosos, eh, diseñamos los barcodes simplemente teniendo en cuenta estos extremos. Entonces, el barcode tiene que ser complementario o el adaptador tiene que ser complementario a la secuencia donde cortó la enzima y después diseñamos el código que es la identificación de cada una de las muestras. Es una secuencia de nucleótidos entre 4, 5 y 9 nucleótidos. Entonces, esa secuencia 5 o 9 nucleótidos es única para cada muestra y esto es lo que nos permite identificarlas. Pero me puede enviar un correo o ahorita si tenemos tiempo puedo poner el artículo en el chat y el protocolo es bastante sencillo y es uno de los protocolos más utilizados ahorita para genotipar. Digamos que eso podría llamarse genotipado de alto rendimiento porque es barato haciendo las librerías, uno puede demorarse una semana y ya las envía a secuenciar. Entonces es realmente barato y rápido y fácil. Muchas gracias, doctor Pablo. Bueno, quiero hacer un saludo especial para todos nuestros invitados desde diferentes países. Estamos con asistentes de Argentina, de Ecuador, mi querido profesor Carlos Germán desde Palmira, Elizabeth Portilla también la veo por ahí, un saludo especial. A nuestros invitados desde Estados Unidos también, un saludo muy especial. Veo personas de la Universidad de Santander también, bienvenidos. Esta tecnología también pues, nos ha permitido ampliar todas las posibilidades de encuentros y estoy muy contento que más gente se una a este tipo de eventos científicos. Agradecerle una vez más a Carolina, a Paulo, a Compass como organismo de apoyo científico colombianos que están haciendo estudios destacados en Estados Unidos y que están apoyando ampliamente el trabajo de nuestras universidades acá en Colombia.
Paulo, un abrazo grande, muchísimas gracias, muy gentil, y vamos a seguir en contacto para las próximas conferencias. Por favor, a todos que estén atentos, que en próximos días les estaremos enviando el enlace y los títulos de las siguientes conferencias. Muy gentiles a todos por su asistencia, y especialmente pues a Paula, Carolina, un abrazo y muchísimas gracias, muy amables. Okay. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y a todos por venir, y entonces nos vemos en 15 días para la próxima charla. Gracias, muy gentiles, hasta luego, buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, feliz día, buen día. Gracias, gracias a todos, muy gentiles por asistir. Muchas gracias, doctor Paulo, por su presentación. Gracias, doctor Carlos, por la invitación. Y que tengan un buen día todos. Gracias. Gracias, Alvarito. Por favor, no olviden registrarse aquellos que no lo hayan hecho todavía en el link que envió Alejandra. Por favor, es importante para nosotros. Gracias.